Dios te bendiga, hermanos, a esta clase número 3 de su módulo de orientación familiar. Es una bendición poderles saludar a través de esta grabación. Y antes de iniciar con la clase, quiero hacer un breve resumen del contenido que hemos estado revisando en las clases anteriores. Parte de los objetivos que en esta clase hemos ido desarrollando es que a través de este conocimiento queremos analizar las finanzas familiares desde una perspectiva bíblica. También lograr establecer un modelo de administración o dar sugerencias, ideas para establecer un modelo administrativo para las familias. Dominar también pautas para enseñarle a los hijos a través de la crianza a desarrollar una cultura de economía saludable, a comprender la importancia que tiene el poder establecer una visión clara respecto a cómo se maneja el tema económico en el hogar y aplicar estos conocimientos obviamente dentro de los procesos cotidianos que tenemos como familia. Vamos y fuimos, mejor dicho, desarrollando este tema, primero viendo esa perspectiva bíblica que Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21, donde nos explica el manejo del dinero como un indicador externo de la vida espiritual de una persona y obviamente de los valores internos. Dice Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. Examinamos a raíz de la discusión de ese texto bíblico cómo es que se puede manejar el dinero en función de esos valores internos, si a través del egoísmo o de la cooperación, si con una actitud de orgullo o de humildad, si a través de la avaricia o la generosidad, si a través de una planeación reflexiva y estratégica o dentro de una desorganización, fueron, si en la confianza en Dios o una vida autosuficiente y de independencia, fueron, entre otras cosas, las que revisamos. También estuvimos discutiendo los hábitos financieros en el hogar a través de la experiencia de cada uno de ustedes. Otro de los elementos que empezamos a considerar fue el tema de la ley del contentamiento que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo en la primera carta que le escribe, primera de Timoteo 6, del 9 al 10, que le enseña que aprender a estar contentos con lo que tenemos, no con lo que nos hace falta, y que nos ejercitemos en los aspectos espirituales. Y de igual manera, examinamos Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, donde nos dice que ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser hallado fiel. ¿Qué importancia o qué significa el ser administrador fiel? Y el tema de la ley del contentamiento, reconociendo lo que nos dice Hebreos 13:5, que Dios nunca nos va a fallar y que Dios nunca nos va a abandonar. Por tanto, el poder tener la confianza en Dios disminuye los sentimientos de insatisfacción que puedan tener las personas ante aquello que pueda hacer falta en el hogar, sabiendo que Dios tiene control de cada cosa. También aprendimos que Dios nos enseña en este aspecto de confiar en Él, a que Él es el proveedor de nuestras necesidades. La palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos dice la palabra de Dios en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 19. Otra de las cosas que discutimos fue el tema de la cultura del ahorro, la importancia de que en la familia se pueda desarrollar una cultura de ahorro para proyectos futuros, pero también para el tema de la vida en general. Cuán importante es
el ahorrar, no solamente para cuidar eventualidades, sino también para el tema de los tiempos de vacaciones, de ocio, para un sistema de salud, un sistema de educación. Cuán importante es que podamos nosotros aprender y enseñar a nuestros hijos la cultura del ahorro. Otro de los aspectos estudiados fue la necesidad de poder ser responsables con los compromisos económicos. Establecimos la diferencia que tiene lo que es tener una deuda a lo que es tener una responsabilidad económica. También estuvimos discutiendo en el grupo con hermanos expertos cómo usar las tarjetas de crédito de manera eh, pues conveniente y no caer en errores que puedan causarnos problemas posteriores. Y dentro de todo eso, pues vimos también cómo establecer un plan de gastos. Estuvimos discutiendo esto de acuerdo a la experiencia de cada uno de los estudiantes, cómo manejan los gastos en el hogar y la importancia que tiene de que podamos establecer un plan, un presupuesto de gastos para evitarnos conflictos en la forma en que manejamos las finanzas en el hogar. De manera global, eso fue lo que abordamos en la clase 1 y 2 y ahora pues nos vamos a preparar para desarrollar el tema que corresponde a esta clase número 3. Continuando con este tema de las finanzas familiares, algunas personas creen en la remota posibilidad de que se van a volver ricos de la noche a la mañana y así van a mejorar la calidad de vida y las condiciones de su hogar. Y esto me hace entonces preguntarme de qué manera en la actualidad algunas personas creen que se pueden volver exitosas o a veces de qué manera a través de los medios de comunicación nos venden la idea de qué es ser o cómo poder llegar a ser una persona exitosa. Para algunos, el volverse exitoso sería ganarse la lotería. Otras personas sería convertirse en influencer, en convertirse en un actor famoso, en una estrella famosa, un deportista profesional, etcétera. Considerar situaciones instantáneas o fortuitas para poder tener un caudal económico que le permita vivir de manera holgada. Uno de los principales culpables de estas actitudes actuales respecto al consumismo, al materialismo que estamos viendo en la sociedad y el manejo del dinero es la industria de la publicidad. Al principio, la industria de la publicidad tenía que ver con informar sobre los beneficios de ciertos productos, de manera de que si las personas lo necesitaban, entonces pudieran tomar la decisión a conciencia de poder adquirir estos productos. Sin embargo, ahora el mensaje ha cambiado. Ya ahora no se habla de las bondades de los productos o de la necesidad de un producto, sino que ahora se trata de convencernos de que necesitamos artículos de los cuales nunca habíamos escuchado antes y que no hemos necesitado antes. En lugar de poder tener el mensaje de identifique una necesidad y satisfágala, hoy nos están convenciendo de crear una necesidad y de satisfacerla. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la publicidad? Bueno, que mientras tenga usted crédito a su disposición, el estado financiero es irrelevante. Hay que satisfacer los deseos porque usted se lo merece. ¿Quién necesita efectivo ahora cuando el crédito funciona mejor? Entonces, obténgalo ahora y pague después. Esa es una de las ideas que nos está enseñando la publicidad engañosa de alguna manera en la actualidad, porque está basada en la ideología del consumismo y del materialismo. Hoy estamos viviendo una época donde los productos, todos los bienes que adquirimos tienen una
obsolescencia programada, es decir, son obsoletos en su calidad porque están diseñados y destinados a durar poco tiempo para que la persona en el menor tiempo posible pueda adquirir lo más novedoso en apariencia o la versión más última de una prenda, de un aparato y estar entonces ad hoc con lo que es lo más nuevo, lo que está a la moda. Eso es el mensaje que nos está dando la publicidad y que de alguna forma está afectando a muchas personas en sus familias con respecto a sus presupuestos familiares y al gasto. Ante esto sería qué podemos hacer como padres de familia, como tutores, sacerdotes del hogar. En primera instancia tenemos que ser ejemplo y guía de nuestros hijos en estos temas. Si nosotros como padres nos quedamos callados, son los medios de comunicación, ahora que estamos en la era de la información, los que se van a convertir en los profesores de sus hijos en muchos aspectos y hablando particularmente en este tema de las finanzas. El- Ellos van a enseñarle la cultura consumista, materialista, la gratificación inmediata y el ir convertirse en acaparadores, en derrochadores y en acumuladores de cosas que no satisfacen y que van a convertirse como en prioridad en su escala de valores y que les van a volver personas superficiales, desorganizadas y con muchas insatisfacciones en la vida. Es por eso entonces que nosotros necesitamos ir más allá y enseñarles a nuestros hijos en términos de lo que la Biblia nos dice, que la Biblia sea nuestra guía y que los principios de Dios sean los que nosotros podemos, que nuestros hijos nos ven seguir y que ellos pueden seguir. Necesitamos agregar el por qué y el cómo. Dios en su palabra nos instruye a que debemos de enseñarle a nuestros hijos y nos dice en la palabra en el libro de los Efesios, hijos obedezcan a sus padres porque esto es del Señor y es lo justo, es lo correcto. Y también uno de los mandamientos y el único mandamiento con promesa nos dice honra a tu padre y a tu madre. Dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Y el apóstol Pablo siempre en Efesios le dice a los padres, si vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y en instrucción que proviene del Señor. El Señor nos dice que los hijos deben honrar y obedecer a los padres, pero no se queda ahí el versículo, sino que también dice cuáles son los beneficios. A los hijos les dice, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y eso no es todo. Tenemos el privilegio de llevar a nuestros hijos más allá de la regla y de la razón de la regla. Podemos llevarlos a quien es el legislador, Jesús. En Mateo 19:14, Jesús le dio una gran importancia y el valor que corresponde a los hijos, a los niños o a los hijos en el hogar, cuando él dijo que dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, podemos concluir en este apartado que hay que mostrarle a nuestros hijos que siempre los caminos y los principios de Dios va a ser lo mejor para nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios es bueno y Dios es fiel y sobre todo porque Él nos ama. Hay que enseñarle a los niños de la importancia de sustentar sus vidas en Él, de tener confianza en Dios para que tengan vida. La palabra en Proverbios nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dentro de esta instrucción están los aspectos espirituales, pero también los aspectos para el desarrollo de la vida. Y esto tiene que ver con principios, con valores morales, éticos y
dentro de estos principios es como el manejo saludable de los recursos que Dios provea en todos los aspectos. Y en este caso, en el aspecto financiero, enseñarle a los hijos que con cada principio, en cuanto a las finanzas se refiere, que se establezcan y podemos nosotros ayudarnos respecto a lo que la palabra de Dios nos dice. También enseñar a aplicar estos principios de Dios a nuestros hijos en todas las demás áreas de la vida para que ellos puedan, no solo en teoría, sino que también con el ejemplo que nosotros demos, el poder tener la posibilidad de ser hombres y mujeres que sean ciudadanos de bien, pero también personas de éxito y sobre todo hijos de Dios que obedecen su palabra. Entonces, retomando la clase anterior, podemos decir que enseñarles a los hijos en la familia respecto al manejo del dinero debería de ser una parte fundamental de la enseñanza. ¿Por qué razón? Bueno, por lo que habíamos hablado, que la actitud de una persona hacia las finanzas es un indicador de cómo está su corazón. Volvemos a recordar las palabras de Jesús en Mateo 6:21, donde él dijo, donde esté tu tesoro, ahí también estarán los deseos de tu corazón. En los evangelios, particularmente en Lucas 18, hay una historia del joven rico que se acerca a Jesús y le dice que lo quiere seguir y que él sigue todos los mandamientos cuando empieza a dialogar con Jesús y Jesús empieza a evaluar su vida. ¿Y qué era lo que le faltaba a este joven rico? Bueno, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Eh, Ahí entonces Jesús enseña qué era lo que a este joven le faltaba. Y era un tesoro en el cielo porque él se entristeció y el joven se entristeció ante la petición de Jesús, ante la sugerencia de Jesús y se fue. Jesús entonces nos enseña que podemos tener nuestros corazones en el lugar correcto si tenemos o ponemos nuestros tesoros en el lugar correcto. Cuando Jesús enseñó parábolas como esta, la del joven rico, la del hijo perdido, la de la ofrenda de la viuda, la de las ovejas, etcétera, Jesús enseñó que lo que hacemos con nuestro dinero y nuestras posesiones es el reflejo de lo que hay en nuestros corazones y cómo nuestro monedero o nuestra cartera funciona como de alguna manera como un termómetro. Va a medir el calor de nuestro amor y compromiso con Dios y con sus principios. Es importante la enseñanza que nos dan las parábolas de Jesús respecto a este tema de dónde ponemos nuestro corazón. Ahí estará el valor o el tesoro que nosotros tenemos. Jesús hizo énfasis muy claro en este respecto. Lucas 16:3 nos dice, nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas o al dinero. ¿Serviremos a uno o vamos a servir al otro? Nuestro corazón se va a enfocar y va a dedicarse a lo que nosotros servimos o a lo que está, le damos énfasis en nuestra escala de valores y principios y van a ser nuestras acciones lo que lo van a demostrar. Si nosotros permitimos que nuestros hijos acepten la forma del mundo en función de la educación financiera, siguiendo cuanto pensamiento progresista esté a la moda, ellos obviamente van a aprender y van a aplicar los principios a los que están expuestos, a menos de que ellos sean transformados.
por la palabra de Dios, por el ejemplo digno dentro del hogar, sus vidas pues el resto de su vida van a hacer lo que ellos aprendan del sistema de cosas que hay en este mundo, de la influencia que hay en este mundo. En otras palabras, los corazones de nuestros hijos van a estar donde sus tesoros estén enterrados. Y si nosotros les enseñamos a ellos cómo debemos manejar las finanzas según los principios de Dios, ellos van a aprender el valor y el principio bíblico y van a ser capaces de gobernar sus vidas de la mejor manera posible, a la manera de Dios. Por eso la palabra nos es clara en Deuteronomio 6, cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel y le dice, y estas palabras que te ordeno hoy las repetirás a tus hijos. La ley de la repetición en educación es importante y le dice que tiene que ser perseverante y consecutivo en las lecciones de vida y sobre todo en los preceptos espirituales. En el desarrollo de la vida de nuestros hijos debemos de ser consistentes en cuanto a la educación se refiere. Los valores y principios en el hogar como la primera escuela formadora de vida va a ayudar a que en el futuro el principio de la de responsabilidad, el principio del compromiso, el principio de la administración, entre otros, pueda ser de utilidad para que nuestros hijos sean en el futuro adultos responsables. Quizás una de las lecciones más importantes en la enseñanza sobre cómo manejar las finanzas que se le puede dar a los hijos es que el dinero es un bien que Dios nos ha confiado. Entonces, debemos manejarlo de la forma en que Él nos indica, en la forma en que el maestro nos dice. Cuando nosotros le comunicamos a nuestros hijos este concepto, estamos poniendo el fundamento para enseñarles muchas otras cosas, cómo aprender lo que la Biblia dice respecto a lo que se debe hacer con el dinero, orar por sabiduría y dirección para aprender a usarlo. Una vez que nuestros hijos aprenden a seguir la palabra del Señor y a orar por sabiduría y por dirección para sus finanzas, es fácil entonces poder llevarlos a este punto. Jesús es el Señor de nuestras vidas y Él quiere que sigamos sus principios y que oremos para tener sabiduría en cada etapa de nuestra vida, en lo que tiene que ver con la conducta, en lo que tiene que ver con el dinero, el carácter, el matrimonio, la vocación, el ministerio, entre otras cosas. Pero supongamos que no le enseñamos a nuestros hijos, digamos, la manera correcta de usar el dinero según el principio de la administración que Dios nos enseña en su palabra. Em, ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, ¿o qué puede pasar con esto? Los efectos se van a ver a largo plazo. Cuando nosotros les decimos a los hijos, haz lo que te parezca bien, toma tus propias decisiones, esto se va a convertir en la base de vida de sus hijos, una base independiente de Dios, una base autosuficiente que al final no va a ser buena para ellos. Podemos ver, sin duda alguna, son mucho más deseables los resultados de una enseñanza basada en la palabra de Dios que exponer a nuestros hijos a la enseñanza materialista, utilitarista y hedonista que tiene este mundo respecto a todo, y ahí va incluido las finanzas. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos para que sigan la enseñanza de la palabra de Dios en sus vidas, vamos a sentar la base de la palabra de Dios en todo lo que hagan. Y esto también en referencia al uso de los recursos que Dios pone a su disposición. Cuando ponemos nosotros una base en un área tan práctica como es el manejo del dinero, entonces es fácil orientarlos para que se acerquen a la Biblia. Si ellos tienen cualquier tipo de pregunta o cualquier situación que les provoque alguna inquietud, usan la palabra del Señor como la búsqueda de respuestas, la búsqueda de la verdad.
Otro aspecto importante que tenemos que enseñar dentro del ámbito cristiano sobre la importancia de las finanzas es mostrarle la importancia de la iglesia. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos la importancia de la instrucción y el ejemplo de servicio en la iglesia, también les estamos enseñando el lugar de responsabilidad, la importancia que tiene el trabajo que ellos pueden hacer para el Señor. También esto nos permite enseñarles la importancia del rol de la iglesia y no solo en sus vidas, sino que también en la comunidad de la iglesia como un referente de cambio, de transformación y un referente donde nosotros aprendemos a conocer los principios de la palabra del Señor. Entonces, enseñarle a nuestros hijos el ver la importancia de la iglesia nos ayuda también a presentarles lo que llamamos el primer principio. ¿Cuál es el primer principio? El primer principio es que Dios es nuestro proveedor. Nuestros ingresos, nuestros ahorros, nuestros trabajos, las inversiones que tenemos, nuestras posesiones, no nos dan la seguridad que buscamos si no consideramos la fuente de la provisión. También esto tiene que ver cuando hablamos de la iglesia, es con respecto a cómo darle a la iglesia a través de las misiones y a satisfacer las necesidades de las demás personas. Una de las características importantes de la iglesia primitiva era justamente eso, que enseñaban a las personas a tener las cosas en común y satisfacían las necesidades de los más necesitados o de los más vulnerables socialmente hablando. Entonces, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos también que parte de que Dios nos provea es que nosotros también podamos ser generosos? Aquí se aplica la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cuando aprendemos de que Dios es nuestro proveedor y nos provee para satisfacción de nuestras necesidades, pero también para poder ser nosotros generosos y aplicar uno de los atributos comunicables de Dios, que es la misericordia, entonces, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Él y sabemos que Él tiene control de cada cosa y que Él estará ocupado de nuestras necesidades, como lo dijo Jesús, que no nos afanáramos por el día de mañana, que cada día tiene su propio afán, sino que por el contrario busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que tienen que ver con lo financiero, con lo económico, con aquello que satisface nuestras necesidades básicas, va a ser añadido. ¿Ha visto usted cómo en estos últimos tiempos y en estas décadas donde está en auge el tema del el consumismo y el materialismo y la gratificación inmediata? La gente corre de un lado al otro buscando satisfacción. Por ejemplo, cuando se le acaba el encanto de una nueva compra, se va a comprar algo más. Cuando se cansan de una relación, empiezan otra. Hay un sociólogo suizo que le llama a esta sociedad ultramoderna en la que estamos viviendo, el ultramodernismo, le llama la sociedad líquida, porque todo es líquido, son líquidas las relaciones, son líquidos todo, todo en el mundo, los ideales, los valores, los principios, la ética, la moral, todo está hecho para ser diluido de manera instantánea. No encuentran, las personas por eso no encuentran verdadera satisfacción en las cosas. No hay ni paz. Lo vemos en temas hasta de la comunicación. Si no tienes suficientes likes en una red social, la gente se desespera, muchas personas viven de eso y sienten que su vida se acaba por un simple like que no le han dado a una publicación y pierden su paz. Entonces, la paz viene de aprender a confiar en Dios, de saber que Dios tiene el control y que Él conoce el tiempo oportuno para cada situación. Aprender a confiar
en Dios es una elección que nosotros tenemos y es un proceso también que implica aplicar los principios de Dios constantemente y a largo plazo en nuestra vida. La palabra satisfacción significa literalmente tener más que suficiente. Como nos lo dice en Filipenses 4, del versículo 11 al 13, Pablo dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En la versión Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pablo, él estaba satisfecho aun cuando tenía necesidades. Ahí es donde está el principio de la ley del contentamiento que le enseñaba al joven pastor Timoteo. Esto, ¿por qué sucedía que Pablo tenía esa ley de contentamiento aun cuando habían situaciones que solventar? Bueno, porque Dios era más que suficiente para él. Él nos enseña entonces, a través de esto que estamos hablando, que nuestra satisfacción debe de tener o debe de estar fincada en una relación con Dios íntima y en una confianza en Él, porque a través de esa relación lo conocemos y sabemos que Él es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de gracia y de amor y que Él está ocupado en amarnos y dentro de su amor, Él es suficiente y que aunque carezcamos de algunas cosas, como lo describió Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, ni los olivos den su mantenimiento, Habacuc decía, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El poder orar y decir, Señor, te amo y eres más que suficiente para mí, creo que es una de las cosas importantes que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, trascender más allá de las finanzas, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y como David decía, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Principios fundamentales en la enseñanza del manejo de las finanzas es el tema de la honestidad como una virtud importante en nuestra vida. Casi todos los niños en su desarrollo de vida van a experimentar situaciones que son oportunidades de oro para que sus padres les enseñen acerca de la honestidad. Y aquí presentamos dos. Primero, cuando los niños se sienten tentados a decir una mentira porque consideran que la verdad los va a meter en problemas. Y la segunda, cuando después de darse cuenta del valor del dinero, ellos pueden encontrar una cantidad de dinero por ahí y lo toman y dicen que les pertenece. ¿Por qué digo que estas son oportunidades de oro para enseñar acerca de la honestidad? En primer lugar, porque la primera ocasión es oportuno o es oportuna para enseñarles a los niños a ser honestos en lo que dicen sin importar las consecuencias. Y la segunda es ideal para empezar a enseñarles a ser honestos en todo lo que hacen. A veces algunos padres castigan a los niños por no decir la verdad, pero no son más flexibles en lo segundo. Sin embargo, el dinero que se toma inocentemente más adelante puede ser una oportunidad en la que el niño puede empezar a robar. Sin embargo, cuando usted le enseña a que eso no le pertenece y que debe de respetar, usted le está enseñando, aparte de honestidad, el respeto a la propiedad privada y también el valor del dinero. Y más importante aún, nosotros podemos decirles a los niños que cuando somos honestos con lo que hacemos, no vamos a estar con la presión de estar recordando, por ejemplo, si hemos dicho una mentira, de estar inventando otras mentiras para ocultar la anterior. Y que al final, pues, todo sale a la luz. Y también
le podemos enseñar el tema de la honestidad con nuestras propias vidas, ¿verdad? Los ejemplos de la vida real, el ejemplo arrastra, dijo alguien por ahí, porque son las lecciones que los niños van a recordar mucho mejor. Em, por ejemplo, creo que cada uno o alguno de ustedes ha escuchado cuando de repente tocan a la puerta un cobrador y la mamá o el papá le dice, hijo, vaya, abra la puerta. ¿Y quién es? Ah, es el cobrador que te viene a cobrar la cuota del televisor. Y le dice el papá o la mamá, dígale que no estoy. Y el niño viene y abre la puerta y dice mi mami que no está. Creo que esas son las oportunidades de oro que tenemos para enseñarles a los niños el valor de la honestidad, porque si no ellos van aprendiendo en esa incoherencia, esa ambivalencia de que se les dice a ellos no hagan tal cosa, pero ven a los adultos a hacerla. Eso es nefasto para el desarrollo de principios y valores en la vida de los niños. Y hablando de los valores que deben de estar en la educación financiera que le damos a nuestros hijos, aparte de la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la integridad, que quizás engloba todos estos valores, está también el principio de la fidelidad. Y dentro de este principio de fidelidad es cómo enseñarle a nuestros hijos respecto a la iglesia, en relación al tema que tocamos de la iglesia, cómo enseñarles el principio del diezmo, del principio de ofrendar. Necesitamos nosotros ayudarles a ellos a que lo aprendan y implementarlo en sus propias vidas. Ahora que lamentablemente este tema que es espiritual y que es importante en el quehacer de la vida del cristiano y ha caído en en una reputación dudosa dentro de los contextos seculares, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo bíblicamente cuál es el tema y la importancia de ser fieles a Dios con nuestras finanzas. No solo tenemos que decirles que lo hagan, sino que debemos de guiarlos. Y la forma de guiarlos es mostrarle cómo nosotros con nuestras finanzas y en nuestro presupuesto familiar separamos nuestro dinero para darle su parte a Dios y recordarles a ellos o encaminarlos a cómo deben presentar sus ofrendas en la iglesia. Enseñarles bíblicamente qué dice la Biblia respecto al diezmo, respecto a las ofrendas, reforzarles los principios y las enseñanzas que están detrás, ¿verdad? Sobre el tema de diezmar y ofrendar al Señor. Es una parte importante de la crianza el que los niños aprendan a reconocer a Dios en el trabajo. ¿Verdad? Sobre todo cuando los hijos ya han crecido y están ya siendo parte de la fuerza laboral. Si Dios abre por ejemplo, si Dios abre una oportunidad para que sus hijos que están dentro del hogar ganen dinero o hagan un negocio. Hay que enseñarles que hay que reconocer a Dios dentro de todo esto, ya que Dios ha honrado su fe y obediencia y les ha demostrado que los cuida y les ha proveído y los ha bendecido. Y por tanto, entonces, en gratitud y en fidelidad a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios ha bendecido, entonces nosotros lo honramos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dentro de este proceso de que estamos estudiando de la educación financiera en la familia, vamos a revisar algunas pautas de crianza, algunas normas que nos pueden facilitar este proceso. Una de las cosas que podemos enseñarle a los hijos es esta regla de crianza número uno, enseñarle que la familia es una comunidad y que cada uno comparte las oportunidades, las responsabilidades, las recompensas y los ingresos de la comunidad familiar.
Aquí es valiosa la oportunidad de enseñarles a ellos, por ejemplo, si usted acostumbra a darles algún tipo de bono o de mesada, como comúnmente se le llama a sus hijos el fin de semana, que esto no está relacionado con el tema de la responsabilidad doméstica que debe de ser, pues, entre todos los miembros de la familia, que no se deba manejar el tema de que usted le dé un dinerito a sus hijos como un trabajo remunerado, sino que ellos aprendan que el sentido de la responsabilidad en la casa es independiente de lo que usted pueda darle. Como un bono, como un estímulo para que él pueda aprender a manejar también el dinero. Entonces, enseñarles que como parte de la comunidad familiar, cada persona, cada componente de la familia es responsable de hacer ciertas tareas en la casa y que por eso no se paga. Por ejemplo, lavar los platos, trapear, barrer, hacer los baños, poner la ropa sucia en su lugar, tener el cuarto en orden, ayudar a limpiar los exteriores de la casa, etcétera. Que estas son necesidades que requieren ser satisfechas por todos, ¿verdad? Y enseñarles a ellos la importancia de lo que es la limpieza personal y que el espacio, el ambiente donde vivimos también es reflejo de nuestro interior. Uno de los factores de éxito de los japoneses es que ellos creen mucho en el orden, en la limpieza y en la disciplina como parte de su filosofía y estilo de vida. Entonces, a nuestros hijos debemos de enseñarles también la responsabilidad en el hogar. Cuando usted desde pequeño les enseña a tener ciertas responsabilidades, les permite sentirse parte de una comunidad, les crea un sentido de pertenencia, un sentido de responsabilidad y un sentido de logro también cuando usted les felicita por el trabajo que ellos realizan en casa. En Filipenses 2:4 nos dice la Biblia, no solo se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. La comunidad familiar se beneficia con aspectos como comida, ropa eh, y cosas como estas. Y hay que enseñarle a los niños que esto no está relacionado como una forma de pago en los otros aspectos que anteriormente mencionamos, ¿verdad? Y entonces se les debe de explicar de esta manera que los ingresos que recibe la familia son para la casa y la comunidad y por eso, por tal razón se usan para ese fin y que como parte de la familia o la comunidad, los hijos pueden recibir un ingreso hasta que tengan sus propios ingresos. Uno de los principales propósitos de darles una mesada, por ejemplo, es para que ellos vayan aprendiendo desde pequeños a cómo usar sus finanzas. Por ejemplo, enseñarles el hábito del ahorro, enseñarles a cómo presupuestar, a cómo hacer un presupuesto de gastos también a ellos con estas prácticas familiares se les puede enseñar y es algo muy valioso que quedará para el resto de sus vidas. La regla de crianza número 2 que vamos a considerar es que generar oportunidades de trabajo dentro y fuera de la casa sirve como un espacio de entrenamiento para el trabajo y la remuneración individual. Entonces, si las mesadas o el dinero que usted le da a sus hijos, digamos los fines de semana, no están ligadas al trabajo, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros hijos una ética de trabajo y la idea de que debe de ser remunerado por su trabajo? Bueno, en esto una de las cosas que usted puede hacer cuando ellos tienen la oportunidad de ganarse un dinero extra es el poder, por ejemplo, hacer una tabla de trabajo en casa y establecer ciertas pautas de
como una especie de contrato donde usted le enseña a él que por ciertas situaciones, obviamente extra de lo que es la responsabilidad doméstica, él puede hacer y ganarse un dinero extra. Em, Esto le va a ayudar a él a tener el cumplir con ciertos horarios, el cumplir con una jornada digamos, de trabajo, por llamarlo de alguna manera, con la responsabilidad de hacer un trabajo bien. Usted le va enseñando a su hijo una ética del trabajo y la importancia también de valorar su trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Bueno, se les puede enseñar, como les dije, al darles la oportunidad de ganar un dinero extra, cuando hacen trabajos que van más allá de asearse o de cumplir las responsabilidades familiares y comunitarias. También, por otro lado, que con cada trabajo se entrena a los niños, como ya les dije anteriormente, también en el sentido de la responsabilidad, y se les puede enseñar lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 2:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Entonces, esta es una de las reglas también que nos pueden ayudar a enseñarles a los hijos principios y valores importantes respecto a la administración y el manejo de las finanzas. Regla de crianza número 3 que nos puede facilitar el tema de la educación financiera en el hogar es que se asegure de que las mesadas o recompensas que usted le da a sus hijos, hablando de recompensas económicas, no les genere desinterés por participar en las actividades del hogar o que le vayan a promover a la pereza. Necesitamos tener mucho cuidado al elegir el valor del dinero que usted le proporciona a sus hijos, ya que este debería de ser suficiente para que lo anhelen, pero también para que pueda enseñarle cómo manejar ese dinero y no tanto como para que satisfagan todos sus deseos y necesidades, de manera que no vayan a necesitar en algún momento o vayan a aspirar ellos a tener un trabajo extra. Entonces, debe de haber un equilibrio en este sistema de recompensas que usted pueda tener para con sus hijos. Necesitamos entonces ver este aspecto, que nuestros hijos no dependan de las mesadas, sino que empiecen también cuando tienen la edad y tienen desarrollado ciertos potenciales y capacidades para trabajar, que busquen sus propios ingresos. Y por lo tanto, nosotros necesitamos estar seguros de que el aumento que usted vaya a hacer a una bonificación que le da a su hijo es un porcentaje sabio y proporcional a su presupuesto y que con el paso del tiempo esto debería de convertirse en una porción cada vez menor en sus planes de gastos en la medida de que sus hijos se van volviendo de alguna forma autosuficientes. La regla de crianza número 4 es que usted sea constante en los procesos de enseñanza, de entrenamiento y disciplina. ¿Se acuerda que hablamos de la ley de la repetición en la Biblia? Pues esto es aplicable aquí. Una vez establecido el valor de lo que usted, de la recompensa o bonificación que usted le da a su hijo y la frecuencia con que lo hace, se agrega al presupuesto familiar y se paga como si fuera cualquier otro tipo de cuenta, cada mes y a tiempo. Además, si establecemos una regla para nuestros hijos con premios y castigo por no acatar la regla, es importante que seamos los primeros en cumplirla. También es una de las cosas importantes de enseñarle a los hijos de la responsabilidad personal en cuanto a la toma de decisiones, que tiene consecuencias y que ellos puedan aceptar estas consecuencias. Si es una acción correcta, va a recibir un premio o una recompensa, un logro en su vida. Ya puede ser no necesariamente un logro o un bien material, sino que la satisfacción de haber hecho las cosas bien, y que si no hace las cosas correctamente o falta sus responsabilidades, va a tener consecuencias desagradables.
La regla de creencia número 5 nos dice que todo lo que hacemos debe de reflejar en lo posible cómo funciona la vida real, sus sistemas, sus recompensas y sus castigos. Lo que hacemos en el hogar debe de basarse en el sentido de la realidad. Por ejemplo, no deberíamos pagarles a nuestros hijos por un trabajo que está a medio hacer o que no se hizo bien. Más bien aquí, si todavía ellos necesitan entrenamiento, es la oportunidad en la que podemos nosotros ayudarles a completar el trabajo o a darles sugerencias de cómo hacerlo de mejor manera. Explicarles y aprovechar la oportunidad para explicarles que ya en el mundo laboral adulto no nos pagan a medias por un trabajo a medias. Sencillamente no se nos paga y en el peor de los casos podemos perder nuestro trabajo. Hay un principio en el libro de Proverbios que dice que el que es diligente en su trabajo, delante de los reyes estará y nunca estará con los de baja condición. Y es una forma de enseñarle a nuestros hijos a buscar la excelencia en todo lo que ellos hagan. La sexta regla de crianza que nos facilita el enseñar sobre economía en el hogar es que debemos de evitar encubrir las finanzas familiares. Es importante que involucremos a nuestros hijos en el aprendizaje de cómo funcionan las finanzas en la familia, cómo se establece un presupuesto de ingresos y de gastos, cómo se planifican las vacaciones, cómo se administran los recursos en el hogar. Involucrarlos en el manejo que se hace esto, se les enseña a ellos el principio de la responsabilidad y se les enseña cómo planificarse y cómo organizarse y a gastar lo que ganan, no a gastar más allá de un presupuesto o más allá de sus ingresos. Es la forma práctica en que podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos la mejor manera de poder establecer parámetros saludables en cuanto a la economía. Y por último, la regla número 7: cuando ustedes le asignen tareas a sus hijos, se den oportunidades de trabajo y se decidan los métodos de entrenamiento y de disciplina, hay que considerar tanto las fortalezas, las debilidades, las habilidades y los problemas de cada hijo por separado, porque cada uno de nuestros hijos es diferente, está diferenciado en su personalidad, en la forma de hacer las cosas, la forma en que planifican, en que analizan, etcétera. Por ejemplo, hay algunos tipos de personalidad que pueden ser meticulosos y detallados, a otros les encanta presupuestar, a otros les gusta el emprendimiento, otros son más diligentes en ser ejecutores de una tarea en particular, etcétera. Entonces, a personas, por ejemplo, que son detallados y meticulosos en algunas tareas y sobre todo en el manejo del dinero, se les va a facilitar la administración. Em, eh, pero también hay algunos que van a necesitar mayor comprensión o mayor conocimiento en esto, pero que pueden ser buenos en otros aspectos o en otras habilidades. Otra de las cosas que debemos de considerar en estas diferencias, no solo de personalidad y de estrategias o habilidades aprendidas, también es a considerar el género. Dios nos hizo diferentes a los hombres y a las mujeres. Por esa razón, entonces, con cada uno de sus hijos no haga comparaciones. Las comparaciones son nefastas. Valore las fortalezas que tienen cada uno en algunas áreas específicas de su desarrollo, las debilidades también para poder fortalecerles, las habilidades que tienen para poder empoderarlos en ellas o que ellos aprovechen estas habilidades y hacerlo por separado. Cada uno de ellos es un universo de pensamiento y desarrollan habilidades de diversas formas y hay que valorarlas cada una de ellas de esa manera, diferenciadas porque son personas únicas que Dios ha creado con
mucho potencial y también con muchas cosas por desarrollar. Y finalizando con nuestra clase de hoy, vamos a concluir de que es importante, vuelvo a decirlo, a no comparar las fortalezas y debilidades de los hijos en este tema de esta regla número 7, sino que debemos de tratar a cada hijo como individuo y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder hacerlo. Y estas particularidades y diferencias de personalidad no son excusa para violar las leyes o los principios de Dios. Todos somos responsables para seguir sus principios. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Espero que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y que Dios pueda seguir bendiciendo sus vidas y que estos conceptos o estos principios que hemos revisado puedan ser de utilidad a la hora de aplicar el tema de desarrollar una cultura de una economía o el manejo de una economía saludable en el hogar. Que Dios me le bendiga.